Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche un programa sumamente especial. Tenemos la entrevista con el vicepresidente del Estado Plurinacional, don Álvaro García Linera. Le agradecemos nuevamente estar en el programa. La verdad que es un privilegio tenerlo con nosotros. Vicepresidente, hace poquito ha estado de cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias por doble partida, por la invitación al programa y por la felicitación de los cumpleaños, que no hemos tenido tiempo de celebrar. Pero bueno, así toca. En gestión de gobierno, pues a veces uno no dispone de tiempo para las cosas personales y asumimos como parte de los compromisos. De todos modos, muchas gracias por las felicitaciones. No, gracias a usted por estar aquí, vicepresidente. A ver, vicepresidente, quiero empezar la entrevista con pues lo que ha sido el tema de la semana, que ha sido este crédito. A ver, usted, vicepresidente, ha jugado una suerte de ser el cronista del proceso de cambio. Ha sido quien, en palabras de Pablo Stefanoni, el intelectual traductor. Pero lo hemos visto esta semana haciendo lo que Horst Greve hoy día dijo en su columna, una de las gestiones económicas más importantes de la historia del país. Hemos accedido a un crédito de la China de 7.000 millones de dólares, que se trataría de casi el 120% de lo que significa nuestra deuda externa. ¿Es usual que un país preste más del 100% de su deuda externa, vicepresidente? No. Lo que sucede es que somos un país que a estas alturas de la historia económica tenemos una solvencia económica muy importante. Nosotros recibimos una deuda externa equivalente al 55% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Estoy leyendo datos que han salido en el periódico el día de hoy, no me los estoy inventando. Año 2005, 4.900 millones de dólares de deuda externa, que equivalía al 52% del Producto Interno Bruto. Y en tiempos previos, en tiempos del gobierno de Banzer, por ejemplo, y Quiroga, la deuda externa llegaba todavía más, casi al 57%. En tiempos del MIR, al 90%, al 80% hasta el 90%. Y ya no hablo de tiempos de la dictadura, cuando casi llegaba o equivalía al Producto Interno Bruto. Nosotros llegamos al gobierno, iniciamos una exitosa campaña de condonación de deuda, de pago de deuda, y al día de hoy la deuda externa representa apenas el 17% del Producto Interno Bruto. ¿Eso nos permite endeudarnos? Somos uno de los países que menos deuda en porcentaje a su capacidad económica tiene en América Latina. Vicepresidente, el hecho de que nosotros, que se haya dicho que estamos, el mismo Estado haya declarado que estamos en un momento de contracción económica, ¿no representa un problema al momento de luego visualizar el pago de este préstamo? No, porque mire, si ahora contraemos la deuda, es el 17% la deuda. Vamos a ir contrayendo gradualmente, año con año. Y la deuda, en el peor de los casos, supónganse que desembolsan mañana los 7.000 millones, llegaría hasta el 39-40% del Producto Interno Bruto de hoy. Pero como se va a ir desembolsando gradualmente, 2017, 2018, 2019, 2020, el Producto Interno Bruto va a ir creciendo. No se olvide que tenemos como objetivo llegar a un Producto Interno Bruto para el año 2020 de 50.000 millones de dólares. Para ese Producto Interno Bruto, es decir, para la riqueza total generada en Bolivia, ese es el Producto Interno Bruto, estos 7.000 millones representa un porcentaje muy, muy pequeño. Cuando lleguemos a 50.000, va a ser como el 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, la cosa es cómo usamos la deuda externa. Yo resumiría 3 factores. Ante el mundo somos un país solvente. Podemos acceder a créditos de una manera relativamente fácil. Pocos países de América Latina pueden decir eso, pocos países. Y nos sentimos orgullosos de ser un país que ante el mundo se presenta solvente y los países nos ofrecen, las empresas nos ofrecen crédito, primera cosa. Podemos acceder, y lo vamos a hacer gradualmente, a la deuda, al crédito más importante de nuestra historia, que no rebasa un 40% del Producto Interno Bruto,
que es manejable, que es razonable, que es, digámoslo así, sano. Si usted quiere, es sano. Una deuda que se mueve hasta el 50% es una deuda sana. Una deuda que sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto es una deuda en luz amarilla. Y si usted rebasa el 60%, está en luz roja. Nosotros seguimos en luz verde, por debajo del 50% del Producto Interno Bruto. Y lo importante, se trata de créditos que van a dinamizar la economía, generar empleo, generar desarrollo, generar producción, generar comercio. No se olvide, y eso es el debate que nos está dando, para la paz, por ejemplo. Es dinero del crédito chino para hacer la carretera que tanto hemos soñado los paseños y no paseños, la carretera al norte. Presidente o vicepresidente, aprovechando esto que nos dice, una de las críticas más grandes que se han dado justamente al tema del crédito, uno leyendo los periódicos la anterior semana, ha sido que el crédito venga a infraestructura solamente. Porque desde su perspectiva, ¿cómo eso nos va a generar mayores utilidades? Si no es un crédito que viene a producción, sino más bien a infraestructura, ¿qué nos garantiza que eso realmente luego devuelve el dinero? Es una decisión que le hemos tomado nosotros, porque tenemos otras fuentes de crédito, la del Banco Central. La del Banco Central, las reservas internacionales que estamos usando. Ya hemos usado de las reservas internacionales cerca de 6.000 millones de dólares. Estamos utilizando nuestros ahorros. Y esas reservas internacionales estamos usando en temas productivos, es decir, de rentabilidad rápida. Por ejemplo, usinas eléctricas. Usted invierte en electricidad, vende esa electricidad, la exporta y usted recupera su dinero. Y rápidamente devolvemos el dinero de las usinas eléctricas a el Banco Central. O crédito para IPFB, para construir la planta de polipropileno. Hemos aprobado en la Asamblea en el mes, hace un mes, un crédito de cerca de 1.700 millones de dólares para hacer la primera planta de polipropileno, que son plásticos duros. Casi todo lo que nos rodea es plástico duro, para hacer con el gas boliviano. Pero se trata de créditos estrictamente productivos que devuelven el crédito muy rápidamente. En cambio, la infraestructura tarda en devolver el crédito. Su retorno es a largo plazo, 20 años, 30 años. Entonces, ¿qué hemos decidido? Los créditos del Banco Central estrictamente para la parte productiva. Y los créditos que consigamos externos, BID, CAF, y en este caso ahora el crédito chino, para infraestructura, porque son créditos a más largo plazo, 15, 20, 25 años, dependiendo cómo negociemos cada uno de los créditos. Entonces, hay esta separación planificada. Créditos externos para infraestructura, porque son créditos a largo plazo. Créditos del Banco Central para producción, porque son créditos de corto plazo y hay que garantizar la devolución lo más pronto posible. Vicepresidente, en las noticias hemos visto que el presidente Evo Morales, que mañana además está de cumpleaños, se va a concretar una reunión en Nueva York en la búsqueda de nuevos créditos para el país, más o menos cumpliendo el mismo rol que usted habría hecho en China. Estamos viendo que desde las máximas autoridades del Estado, presidente, vicepresidente, se han encargado de manera personal de ir a buscar créditos que, para que pueda, digamos, haber una inyección económica en el país. ¿Esto responde a qué, vicepresidente? Desde el año 2006 la economía se maneja de este palacio, porque es un tema muy importante. Las decisiones importantes en el tema económico las ha tomado el presidente en los lineamientos generales y luego cumplimiento y ejecución por parte de los ministerios. Sabemos que este es un tema decisivo. La decisión de viajar a China fue un pedido del presidente Evo. Ya había charlas previas, acercamientos, avances, y había señales. El presidente Evo me pidió viaje a China para garantizar que estos créditos se puedan. Toda la economía se maneja de este palacio, en sus lineamientos generales, en sus decisiones principales, y la parte más práctica operativa ya desde los ministerios, planificación, producción, economía, etc. En este caso,
El presidente está yendo a una tarea mucho más complicada que la de China, porque con China son créditos del Estado, Exim Bank, al Estado boliviano. En Estados Unidos están yendo a buscar créditos de sector privado. Pero qué mejor momento que este para ir a llevar adelante esta iniciativa. Economía estable, somos las de más crecimiento en América Latina, situación política sólida, estable, democrática, situación social igualmente estable, situación económica en ascenso, en bonanza, en crecimiento. Y entonces es decir, señores empresarios, Bolivia abre las puertas para que vengan a invertir con las reglas que establece el Estado boliviano. Socios, no patrones, estas son las reglas impositivas, estos son los tributos, estas son las áreas donde se puede invertir, señor privado, esta es la legislación que le garantiza su seguridad jurídica, hemos aprobado una ley de inversiones, por lo tanto, reglas claras para un país solvente, serio y que está en pleno proceso de bonanza económica. Entonces, es la tarea del presidente Evo, se está organizando como una especie de seminario de encuentro del presidente con empresarios privados norteamericanos y se va a ir a mostrar las características de la economía boliviana que se convierte en uno de los mejores lugares para venir a invertir en términos de seguridad y de estabilidad. Volviendo al crédito, vicepresidente, hubo también una crítica en relación a que estaríamos hablando de un crédito atado, amarrado, que se trataría el crédito chino, que si bien la China te presta el dinero, son las empresas chinas las que de alguna manera adjudicarían la administración de este dinero. No es como el préstamo de otras instituciones financieras que nos dan el dinero y uno ve qué hacer con el dinero. ¿Cuán cierto es eso? ¿Cómo es el acuerdo marco ese del que usted habló en una conferencia de prensa? Nos interesa mucho saber este tema justamente para desglosar qué quiere decir este crédito atado. ¿Es así o no? Todos los créditos que vienen de los países vienen con esa cláusula. Un crédito del Brasil con empresas brasileras. Estamos negociando un crédito con España para empresas españolas. Estamos negociando un crédito con Austria para hospitales con empresas austriacas. Crédito con empresas con China con empresas chinas. Eso es normal, no se sorprenda. Entonces aquel pseudoeconomista que se ha puesto a protestar de eso, está claro que no conoce el mercado mundial y convendría que pasara nuevamente cursos de economía mundial 1 en la universidad, porque así son las reglas del juego, no es primera vez. Le doy el ejemplo, el crédito con Austria. Estamos trabajando un crédito de varios centenares de millones de dólares para construir hospitales de cuarto y tercer nivel. El presidente Evo ha fijado un horizonte de 1.600 millones de dólares entre el 2016 al 2018 de gasto. Parte de esos 1.600 es un crédito que viene de Austria, con empresas, por supuesto, buenas. Igual vamos a escoger nosotros, con el caso de China, está el crédito, está la decisión política, está la empresa, el banco, el Exim Bank, y nos toca a los bolivianos escoger la empresa. Y hay que escoger las mejores empresas, ¿no? Leí por ahí un Twitter que decía las empresas chinas no cumplen sus inversiones. Me tomé el trabajo de pedir a la gente de ABC, Susana, y tengo aquí la lista de todas las empresas que han incumplido, que hemos tenido que ejecutar su boleta porque han hecho mal la obra en tema de caminos. Y tengo numerado 20 empresas. De esas 20 empresas, 17 son bolivianas. Una es mexicana, otra es española boliviana y las demás son bolivianas que no han cumplido. Aquí en Caminos, por ejemplo, no hay una empresa china. Tenemos un problema con una empresa china en el tema de ferrocarril, que es una excepcionalidad. El resto de las empresas chinas que hemos contratado, obras están avanzando muy bien. Tenemos empresas chinas en la hidroeléctrica San José, aquí, en Cochabamba. Tenemos empresa china acá en Miguillas. Tenemos empresa china en la carretera
Trinidad, San Ignacio, empresa china, en la carretera que vamos a hacer hasta Riberalta de este Rurrenabaque. Tenemos decenas de empresas chinas y la única que ha fallado es la del ferrocarril, un pequeño tramo que tenía que haber construido. Le estamos ejecutando boleta, la vamos a castigar, pero no tenemos una lista de muchas empresas chinas con problemas. Las que tienen problemas son las bolivianas, pero no por eso no vamos a contratar empresas bolivianas. Vamos a seguir contratando, pero claro, colocando garantías y exigiendo calidad, porque se trata de fomentar la industria boliviana también. Vicepresidente, hablando del tema de obras, usted sabe, en Cochabamba esta semana hubo un suceso, un puente se cayó, ¿no? ¿Qué hará el gobierno desde ese lugar? Es decir, el gobierno es un gobierno considerado sumamente obrista, entonces cuando una de estas obras sufre, ¿no?, desde la gestión de un alcalde del movimiento al socialismo, sufre este tipo de situaciones, ¿cómo actúa el gobierno? ¿Qué es lo que se hace sobre esto? ¿Cuál es la empresa? Hubieron ahí, coincidió con el tema del crédito y, bueno, las empresas chivanas. No es empresa china. Hubieron rumores, exacto, en redes sociales que se trataba de una empresa china. Otra vez el mentiroso de toda la vida, vi con eso es una cosa a Doria Medina metiendo eso, ¿no? Es una empresa boliviana, que apellida Empresa Álvarez, boliviana. Qué pena, qué pena. ¿Qué será desde el Estado Central bueno, para...? Antes, el tema del obrismo. ¿Somos un gobierno obrista? Pues sí, porque no somos un gobierno vaguista, ni lagartista, sino un gobierno que trabaja. Reivindico. Es muy obrista, pero claro, pero ¿para qué viene al gobierno? Sánchez de Lozada llegaba al Palacio a las 11 de la mañana y se iba a las 2 de la tarde y no aparecía más. Claro, nosotros aparecemos desde las 5 de la mañana y nos vamos a las 11 de la noche. Somos un gobierno que trabaja, entonces. Sí, reivindico. Somos un gobierno de obras y muy orgullosamente. La contraparte es ser un gobierno de vagos. Y no somos un gobierno de vagos, somos gente trabajadora, somos gente que se esfuerza por el país. Y en este caso, de esta empresa, una empresa boliviana, lamento que sea una empresa boliviana, investigación, es responsable la empresa, mala obra, también es responsable el fiscalizador. Pagamos un porcentaje elevado del total de la obra al fiscalizador. Y resulta que este fiscal no se dio cuenta. Al fiscal también de la oreja y del cuello a la investigación. Y si hay alguna autoridad política de alto o de bajo nivel responsable, también a la investigación. Contraloría ha entrado. Al día siguiente del problema, Contraloría está investigando y usted no tenga la menor duda que empresa, fiscal de obra, más autoridad política de bajo, mediano o alto rango, que sea objeto de responsabilidad ejecutiva, administrativa o técnica en esta obra, para la cárcel. Nosotros no vamos a encubrir absolutamente a nadie. Alguien dijo, esta es obra Evo Cumple. No, señor, no es Evo Cumple. Tampoco es obra de empresa china. Es una empresa boliviana que hizo malas cosas. Los tiene que pagar la sanción. Evo Cumple, tenemos más de 10.000 obras en Bolivia y ninguna se ha derrumbado. Pero ojo, este es un tema que tiene que involucrar mucho a autoridades encargadas y a las empresas. Usted confía, exige una serie de requisitos, hace una convocatoria, exige requisitos técnicos, administrativos, financieros, adjudica la obra y confía en que va a llevar adelante. Y para eso contrata un fiscal, no para que usted haga el seguimiento cada día, sino el fiscal tiene que hacer el seguimiento. Entonces al fiscal más a la empresa fiscalizadora adentro, porque es una barbaridad. Yo le digo que Cochabamba tiene que tener la seguridad que somos los primeros interesados en establecer responsabilidades y que ninguna persona va a ser protegida. Quien sea responsable de la investigación de la Fiscalía y de la auditoría de Contraloría, para la cárcel a pagar las responsabilidades que corresponda por ley. Vicepresidente, quiero volver al viaje del presidente a Nueva York. Hace un mes, 25, era casualmente exactamente hace un mes, en las Naciones Unidas el presidente da un emotivo discurso en cuanto a que el mal del mundo respondería al capitalismo, que realmente el capitalismo es lo que le ha hecho tanto daño a nuestro mundo, instando evidentemente a parar, a darle un freno. Un mes después, en Nueva York también, el presidente
pues busca créditos de tanto empresas, empresas eléctricas, empresas de todo tipo, un pool de empresas, en un encuentro que organiza el Financial Times. Pues no es contradictorio, tomando en cuenta que ayer mismo en un evento en Chinajota, el presidente reivindica, digamos, esta cuestión, su vocación antiimperialista. ¿No es un poco contradictorio ir el día de mañana a Nueva York y buscar créditos en estas empresas, en estas instituciones, que son desde el entender las que más apuntalan el capitalismo en el mundo? No. Marx decía que los empresarios le iban a entregar al obrero, le iban a vender a los obreros la soga con la cual íbamos a colgarlos. Marx, Dixit. El problema es la imagen que tiene alguna izquierda deslactosada de lo que es una revolución. Me he traído mis libros de obras completas de Lenin, 54 tomos. Están un poco viejitas, de mucho uso. Estoy con el tomo 34 y tomo 35. Lenin, la revolución socialista. Año, están por años, 1920-21, concesiones. Lenin, el socialista ruso que hizo temblar el mundo en 1917 hasta el 24, entregó en concesión a empresas del mundo, comenzando desde países que estaban invadiendo Rusia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, carbón, petróleo, bosques. Claro, la izquierda deslactosada, que es una izquierda de cafetín, que lee History Channel para enterarse de cómo son las revoluciones, o hasta ahí llega su conocimiento de una revolución, cree que un país tiene que desarrollar solito, aisladamente, autárquicamente sus condiciones. No, señores, todo está articulado en el mundo. Y los revolucionarios saben utilizar la tecnología, incluso la inversión extranjera. ¿Cuál es la explicación de Lenin? No tenemos suficiente capital para desarrollar esos sectores. ¿Representan un riesgo? Sí representan un riesgo, pero si el poder político está en manos de los trabajadores y controlamos bien e impedimos que ellos se intervengan en el ámbito político, esa inversión nos va a servir a la revolución. Van a ganar ellos, es verdad, va a haber ganancia para la empresa, pero va a haber más ganancia para la revolución, va a haber más ganancia para el país porque va a haber desarrollado fuerzas productivas técnicas, fuerzas productivas cognitivas que le van a permitir fortalecer su proceso. Lo dice Lenin. Claro, ese es un debate muy minucioso de lo que es una revolución, pero es importante porque hoy estoy así en pelea casi personal con una serie de críticas que creen que un país, un pequeño país, por decreto puede abolir el mercado mundial, por decreto puede aislarse del mundo, por decreto puede declarar el comunismo, y porque no lo hacemos nos critican. Traidor, está con una empresa. A esos tipos que no conocen lo que es una revolución les digo izquierda deslactosada, café descafeinado. Las revoluciones son así. Un proceso tiene que fortalecerse utilizando los medios que hay del mundo, sabiendo controlar e impedir de que esa presencia se convierta en poder político de esa empresa o de ese sector. Si fortalece la revolución, mejora su economía, mejora su tecnología, bienvenida. Bajo control, bajo vigilancia, ¿no? Bajo sometimiento, porque en el fondo se trata de permitir ingreso de capitales extranjeros que trabajen para el desarrollo de Bolivia, que saquen su ganancia moderada, pero que dejen en el país tecnología, infraestructura y conocimiento necesario para seguir el fortalecimiento de esta revolución. Vicepresidente, me tengo que ir a un corte, pero no puedo dejar de preguntarle. ¿Usted me hubiera respondido lo mismo si no hubiera entrado a gestionar? Sí. ¿Sabe por qué? Porque mi acercamiento a los procesos revolucionarios del mundo no es superficial. Vuelvo a decir, no me contenté con ver History Channel para entender la revolución rusa o la revolución china o la revolución vietnamita, no. Me esforcé por leer más. Y este tema del debate de las concesiones,
no es un debate muy propio de la superficialidad entre los izquierdistas. Esto es parte de los procesos revolucionarios y de cómo hay la interdependencia de las economías del mundo y cómo un pequeño país o un grande país no puede aislarse del resto del mundo. Pero entonces, ¿cómo llegamos al comunismo? Me dirá usted. ¿Eso va a ser un hecho mundial o no es? Un país solo no construye el socialismo. Un país solo y aislado, imposible, jamás va a poder hacer solo. Un país puede avanzar unos pasos, pero la victoria será a nivel mundial porque la tecnología es mundial, el dinero es mundial, el conocimiento es mundial, todo es mundial. Otra pregunta, vicepresidente, me tengo que ir al corte, pero otra pregunta. Muy bien. ¿Cómo aporta Bolivia? ¿Cuáles son los pasos que ha dado nuestro país desde su entender para ir al socialismo? Gobierno de movimientos sociales, es decir, democracia absoluta, democracia continua, democracia cotidiana, distribución de la riqueza, que genera bienestar y saca a la gente de la pobreza, y esfuerzos puntuales, no absolutos, por superar la lógica de la ganancia e incorporar la lógica de el servicio. En el viejo debate marxista, valor de cambio, ganancia, valor de uso, utilidad. Por ejemplo, el que tengamos subvención a la energía eléctrica. Si nos moviéramos con la lógica de la ganancia, la energía eléctrica debería valer 3 veces más. Pero nos movemos con la lógica de la necesidad, de la utilidad, está subvencionada. El tema del combustible, el tema de los créditos con interés cero para pequeños productores. Eso habla de un país que de manera puntual, no generalizada, puntual y específica, comienza a introducir otra lógica de las cosas, la lógica de la utilidad, la lógica del beneficio colectivo, dejando de lado la lógica de la ganancia. Pero en otras cosas todavía seguimos con la lógica de la ganancia, sí, todavía seguimos y seguiremos todavía varias décadas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando un contexto internacional continental y mundial más favorable nos ayude a que otros países, en otros sectores, también haya un avance de la lógica de la utilidad y no la lógica del beneficio de la ganancia. Es una construcción continental y es una construcción mundial de muy largo plazo. Son pequeños aportes de un país pequeño, pero que fija con claridad las posibilidades y de los límites que se puede hacer en términos socialistas hoy en el marco de un mundo capitalista apabullante, dominante y globalizado. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, estamos conversando con el vicepresidente Álvaro García Linera.